Ya tenemos con nosotros en línea, hubo unos problemitas allí con el internet para sacarla vía Zoom. Sin embargo, lo tenemos en la línea telefónica al doctor José Larriva. Él es médico urólogo con más de 40 años de trayectoria. Actualmente reside en Valencia, Estado Carabobo, pero él es egresado de una institución de la que vamos a hablar a continuación. El primer liceo de Venezuela, que fue fundado en la ciudad de Guanare y lleva el nombre del Liceo José Vicente de Hunda. Su fundación se remonta al 16 de mayo de 1825, gracias a la iniciativa de Monseñor José Vicente de Hunda. Inicialmente se conoció como Colegio San Luis Gonzaga, luego pasó a llamarse Colegio Federal y finalmente, en la actualidad, Liceo José Vicente de Hunda. Monseñor Hunda, un sacerdote y educador, fue el impulsor de esta primera institución educativa de este tipo en Venezuela. Monseñor José Vicente de Hunda fue el promotor del Colegio San Luis Gonzaga en Guanare, el cual se convirtió en el primer liceo de Venezuela. Muy buenos días y bienvenido, doctor Larriva. Buenos días, muchas gracias por la atención. Bueno, doctor, háblenos acerca de de qué promoción es usted, en qué años estuvo en el Liceo Hunda y lo que significó para usted y la importancia que tiene esta institución para el Estado portugués y para Venezuela. Bueno, sí, yo me gradué en el año 1975 en la promoción 150 aniversario del liceo. Es decir, tengo 50 años de graduado bachiller. Bueno, el Liceo Hunda tiene una característica muy especial. Es el primer liceo de Venezuela, fundado el 16 de mayo de 1825, como usted dice. Y el principal impulsor de esta idea fue Monseñor José Vicente de Hunda. Monseñor José Vicente de Hunda, guanareño, nació el 30 de enero de 1777 en Guanare, hijo de José Francisco Hunda y de María Francisca García. Por cierto, la mamá es de Humocaro Alto, del Tocuyo, del estado Lara. Del municipio de Moranda. Y soy yo también, yo soy del Tocuyo. Qué bueno. Bueno, y este matrimonio tiene 7 hijos varones y una hembra. Su padre, a su vez, es hijo de José Francisco Hunda, un ciudadano español que vino de España y llega a Guanare y se casa con una descendiente de Montezuma, el emperador mexicano. Y entonces, bueno, José Vicente de Hunda tiene sus primeros pasos en Guanare, se bautiza en Guanare, sus padres lo enseñan a leer y posteriormente él va a Caracas, a la universidad, y le dan el título de doctor en teología. Ya con ese título, en el año 1800, ya empezando el siglo, se nombra presbítero, luego sacristán y luego es el vicario foráneo y juez de Guanare. Y allí Monseñor Hunda, con todas estas características, se convierte en un hombre muy popular por su ayuda espiritual y dar consejos a sus coterráneos, y esta popularidad le dio el impulso para ser representante del Congreso en la Primera República. Entonces Monseñor Hunda fue elegido por decisión de los ciudadanos de Guanare, diputado al Congreso de 1811, y fue firmante del Acta de Independencia, y allí, pues, en este Congreso es la primera vez que él habla sobre su idea, conoce al Libertador, además se reúne con gente que él había conocido en su doctorado en teología en Caracas, y allí es la primera vez que él habla de la concesión de esta casa de estudio. Se hace muy amigo del Libertador y desde allí viene la idea. El liceo pasa por muchas situaciones que están acordes con la historia y la independencia de Venezuela en esa época.
y allí llega hasta el año 1825, donde se concibe la idea de la casa de estudio. Acuérdense que estas casas de estudio generalmente en la época de la colonia, en toda Hispanoamérica, dependía mucho de la parte del arzobispado, de la religión católica, porque estábamos gobernados por España, etcétera. Y esta casa de estudios se origina en la idea de Monseñor Hunda, fue convertir el Museo Franciscano, que ya existía en Guanare, en la casa de estudio. Eso se concibe ya en el año 1825, siendo Venezuela partícipe pues, de la Gran Colombia, formada por el Libertador, y es ordenado su creación por el general Santander, que en esa época era vicepresidente, por orden de Simón Bolívar. Y entonces allí se origina por un mandato la casa de estudio que al principio pues se llamó Colegio San Luis Gonzaga. Ese Colegio San Luis Gonzaga se forma en el seminario de los franciscanos, que está ahorita actualmente allí, pues. Y allí se forma el Liceo Hunda, como dijimos, el 16 de mayo de 1825. Doctor, la infraestructura donde ahora funciona el Liceo Hunda, tengo entendido que fue inaugurada en el año 70, durante la primera administración del presidente Caldera. En la actualidad funciona vamos a decir, la sede actual del Liceo Hunda sí se originó en el año 1970. En esa época, sí, con la presidencia del doctor Caldera, después Carlos Andrés Pérez, le tocó, por ejemplo, en el año 1975, en la promoción mía, los actos de los 150 aniversarios lo presidió el presidente Carlos Andrés Pérez. Así es. ¿Usted recuerda alguno de esos integrantes de esa promoción, doctor? Claro, cómo no. Tengo todos los días casi conversamos porque formamos un chat, pues. Bueno, está Ángel María Gómez, está Mario Martínez, José Francisco Méndez. En esa época era el presidente del Centro de Estudiantes, Enrique Rodríguez, que fue el que dio el discurso pues de los 150 aniversarios, y en esa época estábamos luchando por que también se consolidara la UNEYES en los estados llaneros. Y se le pidió en ese momento al presidente Carlos Andrés Pérez que nos concediera el rectorado de esa universidad en Guanare. No se dio, y posteriormente pues el rectorado pasa a la ciudad de Barinas y nosotros nos quedamos con el vicerrectorado. Así es. Doctor Larriva, ¿alguno de esos docentes que usted recuerda especialmente de la época en que usted estaba estudiando en el Liceo Hunda? Sí, bueno, recuerdo con mucho cariño al profesor Anzuate, y en esa época era el director del liceo, el profesor Rosendo García, que él era profesor de literatura, de castellano y literatura, al profesor, a la profesora Negdi Méndez, que por cierto era de Barquisimeto, al profesor, a la profesora América de química, y el profesor José Narciso Rodríguez de física, que era muy temido por todos porque raspaba mucha gente. Bueno, y una gran cantidad de profesores que
que lo llevo en el corazón y que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, doctor. El profesor Cañizales Ortiz, pues me marcó mucho a mí como profesor, porque era profesor de biología primero y era un gran dibujante. Cargaba tizas de todos colores en su arsenal, pues, de dar clases, y llenaba el pizarrón con imágenes que no se le apartaban a uno de la mente, y además combinaba las clases de biología con clases de literatura y poesía, que a mí me encanta mucho eso, y nunca se me olvidaron sus clases, siempre me quedaron marcadas. Qué bueno. Fue mi mejor profesor en toda la vida que tuve. Qué bueno tener esos recuerdos tan bonitos de una institución educativa que además seguramente marcó un antes y un después en su vida, como en la vida de muchos. Son 200 años de historia de este Liceo José Vicente de Unda en Guanare. Gracias, doctor Larriva, por compartir con nosotros parte de esas memorias que tiene a propósito del bicentenario del liceo. Muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Vamos ahora con la licenciada Tsunami Jordani, que nos tiene en contacto con el deporte.